Estaba escuchando en una conferencia que Jesús probablemente no era tan alto de estatura. Esta persona, este teólogo, estaba explicando que había unos estudios de ese tiempo y que Jesús no, probablemente no era tan alto, que tenía pues una cara muy, muy parecida a las personas en ese momento en Palestina y probablemente con el pelo un poco colocho. Eso presentaba a la persona. Hoy vamos a ver cuál es la medida de Cristo, pero para nada hablando de eh, pues sí, de su físico, aunque es interesante escuchar ese tipo de cosas. Bueno, voy a leer Efesios capítulo 4 en la versión que se llama Dios habla hoy. Efesios 4. Por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables, tengan paciencia y soportense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Por eso la Escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que subió? Pues quiere decir primero que bajó a esta tierra. Y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles, y a otros profetas, y a otros anunciar el Evangelio, y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no seremos como niños, que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos creer en todo hacia Cristo, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes, y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya sea que todo eso se ha corrompido, perdón, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados, para distinguirlos como propiedad de Dios en el día en que les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Muy bien, todo el capítulo, una vez más. Vamos, nos quedamos a medias en el versículo 13. Dice así, en esta versión, Dios habla hoy.
hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Eso vimos la vez pasada, ¿verdad? La unidad que tenemos, pero que todavía debemos alcanzar en esa fe genuina que puede verse de muchas maneras, y el conocimiento. Y le metimos a esta idea de conocer bien quién es Jesús en los evangelios, en la palabra, y conocer la palabra. Y avanza el versículo 13 diciendo, y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Esta versión usa palabras diferentes a lo que personas como yo, que crecieron leyendo la Reina Valera, escuchan bastante común. En la Reina Valera dice así, eh, hasta que todos lleguemos a la unidad, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, por eso hacía la introducción y el tema, que es ¿cuánto mide Jesús? Eh, yo les contaba, y es cierto, en una conferencia en la Universidad Evangélica, en boca de Gerardo Alfaro, él explicaba de que se han hecho unos estudios y se dice que Jesús era un poco bajito, que era pues una persona que trabajaba con sus manos, que trabajaba construyendo cosas o arreglando cosas, la mampostería, y que era una persona, lo más probable, pues de tez oscura y un poco colocho. Eso era lo que yo escuché. Pero bueno, esa era sobre el gancho, y aquí está hablando no de Jesús, sus, sus rasgos físicos, sino que dice en la Reina Valera, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero si hablamos de estatura de Cristo, es decir, cuando alguien dice, este es un hombre de estatura, como decir, es un hombre recto, ¿verdad? Quizás un gerente, quizás un presidente, quizás un ministro. Pero ¿y Jesús? Y dice que hasta que lleguemos a la medida de la estatura. Estas son las cosas que la Biblia presenta y uno dice, imposible. Y bueno, eh, es cierto que para el hombre es imposible, pero no hay nada imposible para Dios. Nos puede llevar, ¿verdad? Como iglesia, a ser más como Él. Y bueno, ese es el caminar cristiano. Entre uno más avanza, lastimosamente uno más puede ver en el espejo lo malo, ¿verdad? Que hay en nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras intenciones. Es bien irónico porque entre uno menos tiene contacto con la Biblia, por alguna razón extraña, se ve en el espejo y dice, parece que soy buena persona. Y entre uno más está leyendo la Biblia y dice, wow, ¿de dónde sale todo esto que tengo en mi corazón? Pero ese es el proceso, ¿ok? Para llegar a esta estatura. Vale, regresemos un poquito. Dice, que lleguemos a ser, que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ya vimos, y dice, a un varón perfecto, ¿ok? Eh, esto en estos días, ¿verdad? Donde pues están las personas que hablan mucho sobre el feminismo, y esto no suena tan bien, ¿verdad? Y yo no me considero feminista en el sentido, no sé qué sentido puede escuchar alguien al escuchar a alguien al tomar en cuenta esta idea del feminismo, ¿ok? En su forma más básica, yo entiendo que el feminismo es cuando una persona, una mujer, quiere ser tratada de igual manera que un hombre, o que los dos sean tratados iguales. En ese caso, bueno, el Señor así nos trata. Eh, pero aquí dice a un varón perfecto, ¿ok? Entonces, ¿qué? ¿Cómo tendrían que pensar las mujeres en este sentido? Bueno, tienen que pensar en eh, la idea de Jesús, ¿ok? En la idea de que Jesús fue y es un humano
perfecto, ¿ok? Y que la iglesia tiene que avanzar por medio de la edificación que ejercen los dones de la iglesia, tiene que avanzar hacia parecerse a Jesús. Si pudiéramos decir un objetivo en nuestra vida cristiana es llegar a parecernos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y después dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí hay unas ideas pues repetidas. La medida de la estatura. ¿Ok? Em, una vez más, ¿cuánto mide Jesús? Bueno, definitivamente esa, y dice que es de la plenitud de Cristo, imagínense. O sea que no es como que el Señor quiere que nosotros eh, digamos, bueno, por lo menos soy un poquito parecido a Jesús. No, el Señor quiere que llegamos a la plenitud de Cristo. Esta palabra plenitud, ya hemos hablado de eso, porque Efesios habla de que Él quiere llenarlo todo. Esto es súper importante. Esto es sumamente importante porque cuando hablamos de llenarlo todo, rompe con la idea de vivir la vida de iglesia de domingo a domingo o de actividad en actividad. No, no. O sea, estamos aquí para llenarlo todo. ¿Ok? Y ahorita viene un contraste de ideas que quieren vaciarlo todo, que quiere detener a la iglesia. ¿Ok? Sigamos, dice el versículo 14. Aquí en la Dios habla hoy dice, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer. Aquí hay una pregunta sencilla. ¿Cambio yo fácilmente de parecer? Es una pregunta bastante sencilla, ¿verdad? Eh, ¿Cambio de mente fácilmente? Para mí es bien frustrante de repente observar en mi vida cómo una cosita pequeña me mueve el piso o me hace sentir incómodo o me hace sentir inestable. Y al evaluar esas cosas a la luz de la palabra, no deben tener el peso que tienen en mi vida. Es frustrante. Entonces aquí dice, ya no seremos como niños, Efesios 4:14, que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Esta palabra astuta es otra palabra que a mí me motiva, me motiva a poder avanzar en la madurez cristiana, porque lo que me hace pensar es que hay personas haciendo el mal, siendo astutas, con ideas que no son de la palabra, y parece ser que están ganando terreno. ¿Y por qué estas personas que no tienen a Cristo tienen que ganar terreno y yo no? Esa es una pregunta retórica que hago para todos nosotros. ¿Por qué hay personas que no tienen al Señor y parecen ser más fuertes, más constantes, más disciplinados y parecen ser más convincentes? ¿Acaso el mal es más convincente que el bien? ¿Será que el Evangelio no tiene el poder de convencimiento que tiene el poder de convencimiento de ideas astutas? A mí me hace cortocircuito, me hace pensar un montón y me da una motivación que quisiera trasladarle a ustedes. Una motivación de poder considerarnos como parte de la iglesia con estos dones que hemos estado observando y poder ser, por decirlo de una manera, más astutos que esta gente astuta que está engañando. ¿Por qué tienen tanto éxito? Podrá ser que quizás porque la iglesia está siendo como niños, está cambiando fácilmente de parecer, está siendo arrastrado y las fuerzas de estos verbos tienen que ver con continuidad. Es decir, no es un
una enseñanza en YouTube que vi y ya me deslumbró. No, es una inconstancia de corazón. Es una falta de disciplina de la mente. Es una falta de eh, avanzar día a día. Entonces, otros que día a día avanzan en el error, de repente tienen un encontronazo con ese cristiano, esa cristiana, que no tiene esa disciplina y cambia de parecer. Es como un niño. Y aquí hay unas ideas de la naturaleza. Dice que son arrastrados por el viento y cuando dice que dice el viento y la palabra arrastrados tiene que ver como con olas. ¿Ok? Entonces aquí quiero decir algo. En en el ambiente natural hay cosas que arrastran olas, ¿verdad? Podemos pensar en algo más fuerte como una tormenta, ¿verdad? Aquí en El Salvador han habido tormentas y pues arrastran cosas. Podemos pensar en algo como un tornado. Vean los Estados Unidos, hay hasta temporadas de tornados. Entonces, aquí hay una idea del viento y de las olas que arrastran en lo natural. Bueno, igualmente en lo espiritual, constantemente hay vientos y olas que vienen hacia nosotros y nos mueven. ¿Por qué nos mueven? Porque somos como niños, porque no tenemos madurez, porque no estamos acercándonos a la estatura del varón perfecto, como dice la Reina Valera, o como dice aquí, la plena madurez de Cristo, dice aquí, vamos a ver cómo dice la NTV, que es a lo que tenemos que llegar, que es por lo cual se nos mueve fácilmente. eh, Hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, por eso se nos mueve, porque hay otros que ni tienen a Cristo y son más constantes que nosotros. Entonces, ese es el reto de esta noche, que no, que tengamos una motivación fuerte por avanzar, por ser constantes, por ser disciplinados, por no dejarnos arrastrar. Por eso vientos espirituales constantes que hay alrededor y que nosotros en Cristo estemos bien parados. Y no solo bien parados, sino que seamos nosotros el que mueva a otras personas. ¿Por qué tienen que ser los otros que nos mueven a nosotros? ¿Por qué tienen que ser los otros que nos mueven a nosotros? Seamos nosotros los que mueven a las demás personas por cómo Cristo está trabajando en nuestra vida. Muy bien. Padre, ayúdanos, Señor, a caminar con pasos firmes, a crecer, a ejercitar nuestros músculos espirituales, nuestro discernimiento, nuestra forma de ver la vida, Señor. Danos astucia espiritual, danos constancia espiritual. Permítenos, Señor, pasar de nivel, permítenos avanzar, madurar. No nos permita ser niños inconstantes que cambian de parecer rápidamente, sino que podamos estar convencidos, Señor, de quién eres tú y de quién somos nosotros en ti, como tu iglesia, como tu cuerpo, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.